La hidratación también se entrena porque como deportistas todos entrenan. La hidratación, la alimentación, la ropa que vas a llevar en competición. Vamos a hablar de cómo estar bien hidratado y la estrategia de estar en euhidratación. Significa estar bien hidratado. La parte de hidratación hay que entrenarla, hay que practicarla, hay que coger el hábito, hay que buscar los recursos para transportar el agua. O sea, que no solo es el tener el conocimiento, sino también toda la logística. Si esperamos a tener sed, ya vamos tarde. Es decir, la señal de la sed ya nos está indicando que estamos deshidratados. Si voy a la prueba sin el sobreesfuerzo más la deshidratación, estoy comprando todos los boletos para el sorteo de los calambres. El tema cerveza, ¿por qué no? Cerveza porque tiene alcohol y alcohol deshidrata. Pues nada, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos una semana más a Finisher Academy, donde tratamos temas de interés común. Y hoy volvemos a contar con la colaboración de Lida, la Nutri del equipo Finisher. Darte la bienvenida, Lida. Hola a todos, otra vez. Pues vamos a aprovechar que la tenemos por aquí y muy relacionado con la sesión que hicimos la semana pasada, que era el tema de entrenamiento del calor, que si no te has pasado por la sesión de calor, cuando acabe esta sesión te pasas por la otra porque están muy relacionadas y está todo muy conectado. Nos quedamos con la gran conclusión de que se viene el calor, nos perjudica, entre comillas, a nivel de rendimiento, pero si lo gestionamos bien, puede jugar a nuestro favor y, sobre todo, si tenemos competiciones en meses de verano o meses post-verano, si hacemos una muy buena estrategia con el tema del entrenamiento y la hidratación, que hablaremos hoy con Lida, le podemos sacar muchísimo partido. Pero si lo hacemos mal, tanto con la estrategia como con la hidratación, nos puede perjudicar muchísimo y lo peor de todo es que la respuesta o la solución sea los meses de verano hago un macro paréntesis y luego en octubre quiero arrancar y no arranco, ¿vale? Por lo tanto, Lida hoy nos ayuda y nos echa una mano con el tema de la hidratación. Aprovechamos, si estáis por aquí, pues hacéis preguntas, dudas. Yo le meteré caña a Lida. Yo vengo a Lida como si no tuviera ni puñetera idea de hidratación y a ver si me resuelves mis dudas. Y si hay algo que me lo explicas súper técnico, yo te lo voy a pedir que me lo expliques súper básico, ¿vale? Pues nada, Lida, a los mandos y todo tuyo. Muy bien, bueno, pues como viene siendo habitual en las últimas sesiones, los pros se han preparado presentaciones, pues no íbamos a ser menos. Entonces, para tratar el tema hoy vamos a usar una pequeña presentación, nos servirá de guía, pero cualquier pregunta o duda que os surja, levantar la mano, interrumpir sin problema. Vale, bueno, como dice el título, la hidratación también se entrena porque como deportistas, que supongo que Tony ya os ha explicado en muchas ocasiones, todo se entrena, todo, la hidratación, la alimentación, la ropa que vas a llevar en competición, los entrenamientos que hagas, si hay transiciones, si haces triatlón, todo. El pre-competi, el durante y el post. Y vamos a hablar de cómo estar bien hidratado este tiempo que ahora ya empieza el calor y la estrategia de estar en euhidratación. Esta palabra que sale aquí significa estar bien hidratado, básicamente. La primera pregunta que me gustaría haceros es si entrenas sin beber hasta sentir sed y si solo bebéis agua en tiradas largas, que esto también suele ser frecuente. Vale, perfecto. Si queremos de chat, si te parece. Y a ver, vale, mojarse. Bueno, la opción 1 es entrenar sin beber hasta tener sed. Y opción 2, solo bebo agua en tiradas largas. Venga, yo me mojo. Hicimos encuesta, ¿eh? En el grupo de WhatsApp hicimos encuesta de tema hidratación, si eras experto, más o menos, sí, o soy un desastre y estuvo muy igualado. Vale, sí. Yo me mojo, Lida. Yo solo bebo agua en tiradas largas. En verano, por ejemplo, tiro de... Yo voy a aprovechar que está Lida aquí, le voy a sacar el jugo para mi uso personal como deportista, no como entrenador. Lo que yo también tengo el hándicap, la ventaja que entreno mucho por la mañana a primera hora. Mira, Pepe, que todo lo hace bien. Pepe es el alumno que todo lo hace bien, es como el delegado de la clase.
que cae mal a todos los demás porque todo lo hace bien. Y Pepe dice que ahora bebe incluso cuando hace 5 kilómetros. Bueno, entonces, ¿bebes en tiradas largas? ¿Y qué sueles beber? ¿Solo agua? Bueno, aquí ya sí que hago bien los deberes y yo tiro de isotónico y tiro de sales. Bueno, ¿y tus entrenados también? ¿O hay un poco de... Hay de todo. Suelen hacerlo bien cuando se acercan a competición y les vienen las dudas de, ¿y el tema de las sales cómo era? Pues una gran conclusión que quiero sacar de esta sesión es que la parte de hidratación hay que entrenarla, hay que practicarla, hay que coger el hábito, hay que buscar los recursos para transportar el agua. O sea, que no solo es el tener el conocimiento, sino también toda la logística, que en ciclismo, en la bici es relativamente fácil, pero corriendo pues es un buen momento para tirar de elementos extra. Bueno, ahora entraremos en detalle, pero lo primero que tenemos que tener en mente es que si esperamos a tener sed, ya vamos tarde. Es decir, la señal de la sed ya nos está indicando que estamos deshidratados. Y cuando practicamos deporte no podemos esperar a ese momento. Entonces tenemos que beber con una estrategia. Tendremos que usar los tiempos o los kilómetros o quizá alguna sensación térmica, pero no podemos esperar a esa sensación de boca seca, de mareo, porque ya vas muy tarde. No estar bien hidratado puede afectar al rendimiento físico y al rendimiento mental. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando nos deshidratamos, tan solo con un 2% de deshidratación, el cuerpo baja el rendimiento por completo y no podemos procesar la información tampoco correctamente. ¿Por qué? Porque baja el volumen plasmático, entonces no llega tanto oxígeno a los tejidos, la frecuencia cardíaca aumenta, que eso es muy frecuente, por ejemplo, cuando competimos en situaciones de mucho calor o altas temperaturas, puede ser frecuente que aumente mucho la frecuencia cardíaca y no baje. Eso pasa a muchos atletas, a muchos deportistas y dicen, jolín, es que las pulsaciones estaban súper altas, pero iba a un ritmo súper cómodo y no había manera de bajarlas. Pues puede ser que estuvieras deshidratado. Y otra causa de la deshidratación es el aumento de la fatiga y la aparición de los famosos calambres que muchos han padecido o hemos padecido. Aquí, Vale, perfecto. Antes fuera de cámara me preguntaba Lida si, en mi opinión, si los calambres vienen de la falta de sales o la deshidratación o vienen del sobreesfuerzo. La teoría dice que vienen de las dos cosas. Lo importante es que la mayoría de nosotros llegamos a las pruebas un poquito por debajo a nivel de rendimiento o dentro de las cosas que puedo estar haciendo peor por lo que sea es que voy a la prueba haciendo un sobreesfuerzo al cual no estoy tan acostumbrado. Si voy a la prueba sin el sobreesfuerzo más la deshidratación, estoy comprando todos los boletos para el sorteo de los calambres. En cambio, si al menos hago bien la parte de hidratación, pues esa parte de tendré calambres, al menos sabré que no es por no haber hecho bien la parte de hidratación, que es algo de sentido más común. O sea, es más fácil como tener una estrategia con la hidratación que con el tema del rendimiento, porque al final es una prueba, es un sobreesfuerzo, es una prueba más larga. Al menos esa parte de hidratación vamos a cumplirla bien. Me gusta aterrizar. Lida, no sé si, porque se ha desactivado la cámara, solo te oímos, no te vemos. Creo que a lo mejor no, porque tienes la... No, es que a lo mejor está ahora sí te activado. veo. A Lo que lo mejor pasa es porque, claro, porque proyectas la es que presentación. si Vale, proyecto, no te preocupes. a ver si lo Tiramos. pongo aquí. Prueba, a lo mejor es ahí sí tenemos. Vale, ¿Ahí perfecto. me veis? Ah, vale, pues mira. Sí, y si no, déjalo así y aumenta un poquito el que se vea la presentación. Ahí tenemos las dos cosas. Perfecto, ahí está perfecto. ¿Está bien? Vale, pues genial. No sabíamos Vale, que... pues eso. Me gusta el tema del 2%, parece muchísimo, pero a ver, yo peso 75 kilos. 75 kilos, un 2% de mi peso corporal sería 1,5 kg. O sea que Sí. es relativamente fácil. No sé si hablaremos del tema de la tasa de sudoración, pero ahora que empieza a hacer calor, probad de pesaros antes de entrenar y después, y es relativamente fácil
un 2% en un entrenamiento relativamente normal. O sea, a veces esto parece un 2% visto así, no parece algo como que va un 2%, pero joder, que es relativamente fácil estar en ese 2% y muy por encima. Pues sí, esto llegará porque es uno de los ejercicios que hay al final que pueden hacer todos en casa y así lo comprueban ellos, porque es muy personal, depende de cada persona, de su tasa de sudoración, lo que luego tendrá que reponer para recuperar correctamente. ¿Dónde estábamos ahora? En el 2%. Una de las cosas que no he comentado, que sale aquí en los dibujitos, es que también estar deshidratado nos puede llevar a tener problemas digestivos por no haber consumido suficiente líquido, que nos ayuda también a digerir los nutrientes que estamos consumiendo en una competición o alta intensidad, como geles o lo que hayamos comido, que muchas veces le damos la culpa solo al gel, pero es que a lo mejor no estábamos bien hidratados y pues la absorción no ha sido correcta. Y eso pues, ¿qué nos hace? Correr al baño, si tenemos uno cerca, claro. Bueno, errores más comunes que observamos en el tema de la hidratación. Beber solo agua en tiradas largas. Hemos comentado, pues Tony es culpable en eso, pero esto se puede coger entre comillas, porque en algunas tiradas no es necesario beber. Si estás hidratado, que hemos comentado que es estar en un estado de hidratación correcta previa al entrenamiento. Si estás en ese estado, no te hará falta beber durante un entreno, por ejemplo, de 1 hora o un poquito más. ¿Vale? No hay problema en eso. Si las tiradas son largas, más de 90 minutos, eso lo veremos más adelante, pues sí que hay que beber agua, pero además combinarla con sales y hidratos. Sería prioritario. Otro error común, no tomar sales, es decir, solo beber agua, sobre todo en épocas calurosas. El agua sola en deportistas no es suficiente para hidratar y veremos la explicación más adelante. Sí que es suficiente agua sola en personas que no practican deporte o hacen una actividad suave, moderada. No hace falta introducir sales porque la propia agua tiene sales minerales. Podríamos empezar un debate de, ¿pero qué agua es mejor? Y si el agua filtrada o el agua con gas, eso sería otro tema a debatir, porque es verdad que el agua también es todo un mundo, pero sí que recomendaría en verano, cuando hace calor, beber agua mineralizada. Es decir, las botellas que pone de agua mineralización muy débil o débil, no llevan la cantidad de minerales suficiente para ayudarnos a la hidratación en cualquier persona. Solamente se usa esa agua pues en neonatos, en bebés, en situaciones concretas de patologías, pues no es necesario. O en invierno podrías beberlo, también no hay problema. Pero cuando hace calor, Con este tema me ha pasado deportistas, típico deportista que o bien pasa muchas horas en el trabajo o tiene un negocio o en casa tienen agua de estas de, no supongo que es agua filtrada, pero es agua de estas de dispensador de agua, ¿no? Que vienen con bidón grande sí, sí. y nos pasaba eso, que entrenaba, tenía muchos calambres y al final encontramos que el agua que le llevaban a casa era agua de mineralización muy débil. Y Sí. claro, por mucho que o tenía que tener muchísimas sales o estaba todo el día solo reponiendo agua, pero incluso estaba como diluyendo sus sales corporales, ¿no? Sí, es posible. Y además también otro tipo de casos es ahora con los grifos que se ponen en casa de filtros. Esos filtros a veces son tan potentes que también filtran los minerales. O en restaurantes que se está instaurando también poner el agua filtrada. Muchas veces vas a un restaurante, bebes agua de este tipo y no se te va la sed. Es que estás bebiendo, bebes, bebes y sigues teniendo sed. Y uno de los motivos puede ser ese, falta de los minerales. El tercer error que sale aquí es beber solo cuando tenemos sed y ya hemos comentado que eso pues
es un error cuando practicamos deporte, porque la sed ya es la respuesta a la deshidratación. Y esa respuesta tarda un rato. Puede tardar de media hora a una hora a aparecer. Entonces, ya vamos tarde. Si hay sed, puedes solventarlo un poquito, pero vas tarde si estás en una carrera. Entonces, la solución a esto, pues tener unos protocolos de tiempo establecidos, una estrategia de hidratación. Otro error que ya ha comentado Tony es no entrenar la hidratación. Hay que hacer una adaptación digestiva progresiva de lo que vamos a beber y ir adaptándonos. Y también, como ha comentado muy bien Tony, es coger el hábito. Eso es lo más difícil. Tener unas pautas de tiempo y acostumbrarte a beber en esos rangos de tiempo. Y eso pues se consigue con la práctica, haciéndolo repetidas veces. Error común también, copiar estrategias de otra persona. Es que fulanito me ha dicho que él hace esto o toma estas sales y le va súper bien, no tiene calambres, es que esta persona me ha dicho que tal, o los puñadismos, ¿no? Pues eso hay que cogerlo con pinzas. Siempre decimos que la nutrición es muy individualizada, incluso los entrenamientos, supongo que también, ¿no, Tony? Cada persona es un mundo. Y además aquí entra en juego la tasa de sudoración de cada persona. Así que unas personas necesitarán hidratarse más y otras menos. Hay que tenerlo en cuenta. Otro error, el agua de mineralización débil, ya hemos comentado, así que no hace falta decir nada más porque ya ha salido el tema antes. Y beber solo el día de la competición, muy frecuente, que también lo ha dicho Tony, o que solo lo practican las semanas previas a la competición. Entramos en pánico, ay Dios mío, quedan 2 semanas, vamos a practicarlo todo ahora. Has tenido meses y lo haces ahora, pues hay que ponerse un poco los deberes antes. Bien, ¿cómo podemos saber si estamos bien hidratados? Pues el test más eficaz es observar nuestro color de orina. Si la orina es clara, es un indicador bueno de que estamos bien hidratados. Y esto lo podemos ir viendo a lo largo del día. La primera orina de la mañana suele ser de un color más oscuro, porque hemos estado en un periodo de ayuno largo, todo el rato que hemos estado durmiendo por la noche, entonces no nos hemos hidratado y eso pues se ha acumulado y puede tener un color más oscuro. Si estamos bien hidratados, se irá aclarando y a lo largo del día, a medida que vamos bebiendo, se va a ir aclarando la orina. Si no se aclara, es que no estamos bebiendo suficiente. Tenéis aquí una escala para ver más o menos los colores, pero bueno, se ve. Lo mejor es observar vuestra orina a lo largo de un día, cómo va variando y cómo varía en función de lo que bebéis ese día. Y también las veces que vais al baño. Eso también se nota. Si bebéis más, iréis más veces. Aquí al lado nos sale la fórmula para beber, ¿no? Que sería unos 30 o 40 mililitros por kilogramo de peso de la persona al día. Básicamente estos serían unos 2 o 2,5 litros diarios a beber, pero no solamente de agua, hay que contarlo todo. Esa agua puede venir de agua sola, de infusiones, de caldos, de fruta rica en agua, todo cuenta. Y si entrenamos mucho, muchas horas o en condiciones de mucho calor, quizá tendríamos que aumentar un poquito esa ingesta. Aquí, quería comentar algo, ahora se me ha ido. Bueno, ya si me acuerdo, perdonad, si me acuerdo ya lo diré después. A ver, sobre todo es el tema, me queda claro, porque a veces es el típico telediario o un programa de tele por la tarde, hay que beber 2,5 litros de cada día. Claro, la gente se coge la botella de agua de los 2,5 litros y no Sí. tiene en cuenta todo lo demás, ¿vale? Que en la comida, pues eso, en las frutas, sobre todo ahora en verano, frutas, caldos, todo eso ya suma como hidratación, que no solo es el agua, que
Que a veces eso, la gente se obsesiona. También quiero que de aquí no salga la obsesión de que tengo que beber sí o sí, sí o sí, sí o sí, todo el día bebiendo y orinando todo el día y y orinando agua casi, que tampoco es la perfección el estar todo el día sobrehidratando al cuerpo. No, pero es muy práctico ir bebiendo a lo largo del día. De hecho, ahora me he acordado de lo que quería comentar, que es mejor ir bebiendo pequeños sorbos a lo largo del día que no grandes vasos cuando te acuerdes, que esto también suele ser frecuente. Uno piensa, ay, hoy no he bebido suficiente, va a la cocina, coge el vaso y raca para adentro. Y eso, tal como entra, la mayoría de agua va a salir, porque no le das tiempo a que se absorba, se filtre, llegue a los riñones, se cree la orina. Entonces, mejor ir bebiendo pequeños sorbos repartidos a lo largo de todo el día. Muy práctico lo de llevar la botella, sobre todo para tener un control de lo que vas bebiendo, ¿vale? Eso sí que es una buena estrategia. ¿Qué nos aporta el agua y las sales que le podamos añadir? Pues los minerales que necesitamos para hidratarnos bien. Los minerales principales son el sodio, el potasio, el magnesio y el cloro. El sodio es el principal mineral que perdemos al sudar. Estimula el volumen sanguíneo y la homeostasis, que es el equilibrio de nuestro metabolismo. Un déficit pues nos puede provocar hiponatremia, que es la pérdida de sodio, la baja cantidad de sodio en sangre y la pérdida de conocimiento en algunos casos. El potasio también es esencial. Nos va a permitir librarnos de algunos calambres. Y el magnesio también nos ayudará en eso, potasio y magnesio. Y el cloro, pues también es imprescindible, pero en una dosis más pequeña que los otros minerales. Los más importantes en nuestro caso serían sodio, potasio y un poquito de magnesio. Pero ojito con el magnesio porque puede causar molestias intestinales si nos pasamos con las cantidades. ¿Qué nos hace el magnesio? Pues reducir la fatiga, reducir temblores musculares y reducir la debilidad. Vale, el sodio, ¿por qué es importante el sodio? El sodio vendría a ser como la llave para que el agua entrara a nuestros tejidos y llegara a nuestras células. Mantiene el volumen sanguíneo, es decir, hace que haya suficiente volumen en sangre para que llegue a nuestras células el agua y los nutrientes. Es como una esponja. Mejora la absorción de todo ello. Por tanto, es como si abriera las puertas para que el agua pasara a través de la sangre para que llegara a todos los tejidos y las células. El sodio, como hemos dicho, evita la hiponatremia, que es la baja cantidad de sodio, y reduce los calambres también, hace un poquito esa función. ¿Dónde podemos encontrar este sodio? Básicamente está en nuestra sal de la cocina, la que utilizamos para cocinar, pero nosotros podemos encontrarlo en formatos como pastillas de sales, bebidas isotónicas o hacer la mezcla casera, pues usando sal o agua de mar, que también está muy de moda y está en auge, pues también podríamos usarlo. La fórmula de la sal es cloruro sódico, NaCl. Entonces, tenemos por un lado sodio y cloro. Entonces, estaríamos cubiertos con estos dos minerales si lo usáramos. ¿Qué efectos hacen los minerales? Por ejemplo, el sodio en este caso. Puede tener varios efectos en función de la cantidad de minerales que encontremos. Supongo que habéis visto en el mercado, o ahora últimamente se puso de moda, encontrar bebidas isotónicas, que son las más conocidas, hipotónicas y las bebidas hipertónicas. Las más usadas son las isotónicas porque son las que están en equilibrio. Esas
son las que se recomiendan 100%, y las otras serían específicas para casos concretos en situaciones especiales que podemos utilizar como estrategia en algún deportista en concreto, en alguna situación. ¿Cómo funciona esto? Las sales, en los tejidos, o una célula en los tejidos, funcionan por osmolaridad. ¿Eso qué significa? Que el agua va a atravesar las membranas desde donde haya menos concentración de minerales a más concentración de minerales para equilibrar constantemente. Nuestro cuerpo lo que quiere es estar en equilibrio constante. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta situación hipotónica, la que tenéis aquí a la izquierda, ¿qué ocurre? Que en el torrente sanguíneo que tenemos aquí hay mucha cantidad de líquido, pero hay pocos minerales. ¿Qué pasará? El agua tenderá a atravesar la pared para intentar diluir lo que está al otro lado. Esto provoca una hidratación rápida. Es ideal para entrenos cortos o baja intensidad y tiene un peligro, que falta energía en tiradas largas. Porque, ¿qué es lo que está haciendo? Deja pasar agua, pero no pasa lo demás. Entonces, se hidrata rápidamente, pero no llegan los nutrientes, no llega el sodio que hayas puesto de extra. Entonces, es una bebida en un momento muy específico y concreto. En el otro bando, en las bebidas hipertónicas, aquí tenéis a la derecha, pasa el efecto contrario. La concentración de sales en el torrente sanguíneo es tan grande que el agua tenderá a salir para diluir eso. ¿Qué pasa aquí? Esto provoca que los nutrientes que están en el torrente sanguíneo pasen mucho más rápido. Entonces tendremos más energía en ese momento. Y son momentos muy puntuales. Esto que puede provocar problemas digestivos porque no tiene suficiente líquido, no tiene agua. Entonces, ¿qué idea es la que tenemos que coger nosotros como deportistas amateurs que nos lo gozamos y nos gusta pasarlo bien y no queremos sufrir ni molestias ni tener riesgos? Pues tirar siempre de bebidas isotónicas. Las bebidas isotónicas son las más equilibradas porque tendrán una composición similar a la que tiene nuestra sangre. Tendrán un 6-8% de hidratos de carbono, más el sodio que le podamos añadir, y tendremos un equilibrio entre hidratación y nutrientes. Estas bebidas son ideales cuando el entrenamiento pues, dura más de 1 hora y no tendremos ningún peligro, en teoría. ¿Vale? Bueno, Vale, ¿tenéis una aquí sí que duda? es importante el tema de falsas bebidas isotónicas. O sea, hay bebidas en el mercado que se venden como isotónicas y no son isotónicas. ¿Vale? Luego entender ese concepto, que creo que es algo que es como muy difícil de entender. Yo creo que todos más o menos entendemos qué significa isotónico. Significa que la concentración de minerales de la bebida es igual que la de nuestra sangre. Sí, Si me sí. equivoco, me corriges, ¿eh? Luego, la hipotónica es que la concentración es menor, sería beberme un vaso de agua, que ese vaso de agua no es agua pura, tiene una cierta cantidad de sales minerales, pero es muy inferior. Y luego la hipertónica sería una bebida muy cargada de hidratos y muy cargada de sales. Dependiendo del momento, nos interesa más una cosa u otra cosa, pero si pensáramos en competición, el principal objetivo es que entre lo más rápido posible en nuestras células tanto líquido como nutrientes y sales, ¿no? Sí, Por lo exactamente. tanto, nos tenemos que centrar en esa bebida isotónica, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hacemos que nos ha colapsado el estómago? Quizá nos hemos pasado metiendo geles, pero no hemos hidratado. Como no hemos acompañado de hidratación, tenemos esos problemas intestinales, porque claro, lo que está haciendo es que está colapsando. Tenemos un montón de nutriente ahí en el torrente, pero no hay un buen ciclo de líquidos y eso es lo que nos puede Sí. afectar. Hemos Yo creo que hecho ahí una hipertonía,
voluntaria. Hipertonía nos puede interesar post competición, ¿no? Sí, porque ya estaremos en reposo. Es decir, no habrá ese estímulo de estrés que le estás provocando al cuerpo cuando estás haciendo el ejercicio de alta intensidad. Ya estarás más Por lo relajado, tanto, entonces sí puedes aprovechar esa situación. nuestro objetivo en competición es intentar ponérselo fácil al cuerpo, porque ya está de por sí estresado con todo lo que lleva encima, más el sol, más el estrés, más no sé qué. Y si encima o bien no le meto o le estoy metiendo solo un poquito de agua, estoy en hipotónica, y si me paso, no lo estoy gestionando bien. O sea, tenemos que intentar buscar esa parte isotónica, ¿vale? Sobre todo un buen control, que no es nada fácil, de las concentraciones, de las bebidas que tomamos, que luego hablaremos de ello a nivel de estrategia, y nos quedamos ahora con la parte teórica, pero bueno, la parte práctica es realmente complicada. O sea, que hay que aprender a leer etiquetados, hay que aprender a leer formulaciones y probar cosas. Sí, pero lo haremos lo más fácil posible porque no nos compliquemos. Perfecto. Pues bueno, Bueno, nos quedamos con la idea. Isotónico es concentración igual. La bebida tiene la misma concentración que nuestra sangre y lo que hace es ponérselo fácil al cuerpo para absorber tanto hidratación, tanto agua, como minerales y, si tiene hidratos, hidratos. exactamente. Entonces, en nuestro bidón pondremos la bebida isotónica. Y ya Tony nos ha hecho el resumen, así que no vamos a añadir nada más. Solo que sí que ha comentado que en el mercado hay algunas bebidas que se venden como isotónicas. Supongo que te refieres a Aquarius, Gatorade, Powerade, estas. Prime, también se ha puesto muy de moda Prime, y si leéis la etiqueta es que no llevan ni sales. Llevan una dosis pequeña de sales, o sea, llevan más que agua sola, o sea, llevan un poquito. Y estas a lo mejor las podrías usar, por ejemplo, si vas a hacer una salida en bici de 1 hora, hora y media a zona 1, zona 2, pues bueno, te lo puedes beber. Algo te va a hacer más que agua sola, eso lo puedes usar. O bien para beber después, pues para hidratarte, pero te van a faltar sales, eso sí. Mejor usar los preparados que vienen ya enfocados a deportistas, que la concentración de sodio, potasio, magnesio va a ser superior y es lo que necesitamos. Sí que se corresponden a las isotónicas que estamos comentando. Los Por lo polvos. tanto, también leer los etiquetados de los polvos, porque luego está el más es mejor, ¿vale? Me tomo 2 cápsulas de Salora, si me meto 4 seguro que rindo más, ¿no? Porque si metes más, te estás yendo a hipertónico y te estás pasando. O sea, hay que encontrar ese punto de no siempre el más es mejor, ¿vale? Aunque estamos ahora con las sales, con el tema de los hidratos está pasando, que nos flipamos todos viendo a los profesionales, y luego la realidad es que te metes 2 geles y vas con el estómago reventado. Sí, creo que he puesto algo de esto también al final. Perfecto. Vale. ¿Cómo lo hacemos en función del tiempo de entrenamiento para estar bien hidratados? Vale. Lo primero de todo, estrategia infalible es 2 horas antes consumir lo que pone aquí orientativo, entre 200 y 500 mililitros de agua sola o isotónico, según el calor que haga o el entreno que vayas a hacer. ¿Esto qué es? ¿Un vaso o 2 de agua? Simplemente. 1 o 2 vasos de agua. Y no hace falta beberlos de golpe. Como veis, pone 2 horas antes. Esto quiere decir dentro de esas 2 horas antes. ¿Vale? Si te levantas a las 7 y empiezas a entrenar a las 9, pues entre las 7 y las 9 vas bebiendo para estar bien hidratado. Si el entreno dura menos de 1 hora, menos de 60 minutos, no hace falta beber durante el entrenamiento. Y eso que hemos comentado ya, si estás bien hidratado de serie. Si has hecho esta estrategia previa, no te hará falta beber, ya beberás después cuando hayas terminado. Si el entrenamiento dura entre 60 y 75 minutos, puedes beber agua sola dependiendo de la temperatura del ambiente, porque ya hemos dicho que no es lo mismo entrenar ahora que empieza a apretar el calor y en pleno mes de julio, agosto, que entrenar en enero. En enero, si entrenas este tiempo, pues la sudoración no es tan grande y no necesitas hidratarte tanto.
Si el entrenamiento dura más, hasta 90 minutos, aquí ya sí que es recomendable empezar a introducir agua con sales, sobre todo si hace calor. Las sales se pueden introducir directamente disueltas en un bidón, si vas en bici. Si corres, puedes llevarlas disueltas en un flash, en uno de estos que llevas en la mano, en las mochilas de hidratación. O también podemos llevar las pastillas sueltas. Y si el entrenamiento dura mucho más, de 90 minutos, pues aparte de agua y sales, habrá que introducir comida. Y esa comida la podemos bien mezclar también con el agua, que serían los hidratos de carbono disueltos dentro del bidón o del flash o del soft o lo que queráis llamarle, y también la comida que llevemos, los geles, las barritas, los panecillos, los dátiles, la fruta, etcétera. Todo esto también lleva su proporción de sales, entonces también nos está ayudando. En su pequeña medida todo suma, que a veces solo contamos la pastilla de sales, pero nos estamos tomando un gel de 50 gramos que también lleva sus gramos de sodio y potasio, y eso pues hay que valorarlo. ¿Vale? Hay que leer etiquetas, no vale, me compro el gel que se compra el vecino sin saber cuánto contiene, ¿vale? Sobre todo el tema del sodio, hay geles que llevan cantidades perfectas, pero depende de cuántos te tomes por hora, y hay algunos que no llevan nada de sodio, o sea, no llevan ni sales, o sea, hay que saber lo que me tomo, no porque la marca que he visto a mi cuñado, no, voy a saber lo que yo tomo y lo que llevo, para no pasarme ni quedarme corta ni corto. O sea, que es importante el tema de leer etiquetadas. Eso es. Bueno, seguimos con la estrategia de beber. La estrategia que a mí me funciona y que recomiendo a mis deportistas y, bueno, está estudiadísima y evidenciada, así que para hacerlo fácil la llamamos la regla del 20-40, es aproximado. 20 son los minutos a los que tienes que beber, que sería cada 15-20 minutos hay que beber un sorbo de agua o de isotónico, y a los 40-45 minutos comer algo. Yo personalmente suelo beber a los 15 minutos y comer a los 45, pero es más fácil recordar 20-40 que 15-45. Es más fácil de decir, el juego de palabras. Pero la idea es esta. Si nos marcamos esta pauta, casi que en el 90-95% de los casos no nos vamos ni a deshidratar y no nos va a faltar combustible. Ya hemos comentado qué es lo que tenemos que beber, agua o isotónico, en función del tiempo del entrenamiento y del calor. Y si vamos a competir, tener en cuenta los habituallamientos, porque esa es otra. A veces no hace falta llevar tantas cosas encima, sino controlar dónde van a estar los habituallamientos y más o menos calcular ese tiempo para que te dé para beber y aprovecharlo. Esto funciona muy bien en carreras a pie de asfalto, porque más o menos la persona va a saber al ritmo que va a correr y en cuánto va a pasar por el avituallamiento. Es más difícil calcular, por ejemplo, en una carrera de montaña, de trail, y entonces ahí pues tenemos las mochilas de hidratación que nos ayudan muchísimo, y en un triatlón también se puede controlar bastante, si tú te conoces y conoces más o menos al ritmo que vas a ir. Pero sí, va muy bien, ¿eh? La norma de los 20, muy importante entender que es a los 20, ¿qué me toca? O sea, yo lo que me hago es ponerme alarma en el relojito y cada 20 minutos me pita. Y ya por inercia es, hostia, en el último que hice, comí, porque hay un momento que como que pierdes un poquito el norte y si no te pones esa, o sea, lo de la alarma del relojito va súper bien. En competición, poneros la alarma. Es lo que dice el Lida. En competición tipo maratón, 10K, tal, está súper establecido. Pero en pruebas de montaña, pruebas de triatlón, que cuando te das cuenta, te has calentado, estás en el repecho, en el no sé qué, y has perdido la noción del tiempo, no sabes si estás en la primera hora, en la segunda, si te tomaste el gel, si bebiste. Si te lo marcas cada 20 minutos, tú te acordarás de, hostia, la última vez que me pitó, hoy me he tomado el gel, pues ahora me toca solo beber. Cuando me vuelva a pitar,
¿qué me toca? Ay, pues me toca comer. O sea, esos 20 minutos, sabes que toca una cosa o la otra y lo vas combinando y va muy bien para la noción del tiempo que la perdemos. Luego en el sector de carrera en triatlón sí que suele estar mucho más pautado y es más continuo, pero en la bici suele pasar que pierdes un poquito la noción. O sea, que ese es el momento de poneros notificación y que Bueno, salte cada 20 minutos. en el Garmin lo puedes poner, lo puedes programar, puedes poner el título y entonces ahí no te vas a confundir. Cada 15 minutos beber, a los 45 comer y te sale la alarma y te olvidas. Y vas haciendo lo que te dice el relojito. Y si no, aquí también, si vas a correr. Otra estrategia también es llevarlo anotado. Porque si, por ejemplo, las personas que hacen ciclismo de gran fondo, eh, está muy bien llevar la chuletilla pegada en la potencia de la bicicleta, por ejemplo. Y allí lo van anotando o bien por tiempo o por kilómetros. Y puedes anotar lo que te toca comer. Un gel, una barrita, un no sé qué, 2 dátiles, pam, pam, pam. Y no tienes que pensar, porque llega un punto en la carrera o en la competición que tu cabeza satura y tienes que tirar por modo automático. O incluso que tu cuerpo no tienes tiempo de pensar, ¿qué me apetece comer? ¿Un gel o 2 dátiles? No, comes lo que toca, porque si no, llega un punto que ni comes. Y esto hay que entrenarlo. No sé si os ha pasado alguna vez, pero yo recuerdo competiciones de esto, es que la cabeza como que se te va la cabeza y tiras de disciplina. Toca comer, pues como. Toca beber, bebo. Y a lo mejor ni te apetece o empiezas a tener molestias, pero lo haces y sigues rindiendo. Vale, con el tema, Lida, de lo que comentabas de cuando me tomo el gel, combinarlo con hidratación. Ujú. Eso lo que hace es ayudar a que la absorción sea más rápida, ¿no? Sí, ayuda a la absorción y a reducir las molestias que puedan provocar solo tener el gel en el estómago. Bueno, o sea, porque también el vaciado gástrico es más rápido, ¿no? Ah, sí y no. A ver, lo que pasa cuando estamos haciendo un ejercicio de alta intensidad es que la sangre se dirige a los músculos. Entonces, la sangre que debería estar en el intestino para ayudarte a digerir es menor. Entonces, el volumen sanguíneo en esa zona es menor. Estar bien hidratado con las sales que tocan ayuda a la circulación en esa zona para que pase bien. Entonces, si solo le introducimos comida o geles, falta el medio líquido para que traspase también. ¿Vale? Vale. El vaciado gástrico se reduce porque la energía no está en el proceso digestivo, pero por contra tenemos ocasiones en que tenemos diarrea o ganas de vomitar, pero son a consecuencia de esto que estamos comentando, que falte hidratación o que no hayas hecho bien el proceso digestivo en ese momento. Perfecto. ¿Vale? Vale, la estrategia del 20-40 está clara y aquí hay que añadir que a cada 60 minutos o a cada 90 minutos hay que tomar una pastilla de sales en los días calurosos. Pastilla de sales, como hemos comentado, hay que mirar bien la etiqueta. Yo suelo usar, a ver, no es promoción de marcas, ¿eh? Cada uno que compre la que quiera, pero yo uso las de 226, las rojas, porque tienen 250 miligramos de sodio. Están las azules que tienen la mitad de esto. Una persona que nunca ha tomado sales, yo le recomendaría empezar con las azules. Y una vez que siente que va bien y no tiene molestias, pues pasas a un nivel más alto y introduces un poquito más. Vale, ¿Cómo la por lo tanto, al comprar cápsulas de sales, nos Sí, fijamos en el sodio, la cantidad de sodio que contiene cada cápsula. sí, tendría que tener entre 200 y 300 miligramos. Vale, importante, no miréis solo el precio. A veces el precio es mucho más económico
pero unas pastillas más económicas, si miras el contenido por cápsula, a lo mejor te tienes que tomar 4 cápsulas para equivaler a una de estas de 250. Claro. Muy importante. Puedes comprar las que quieras, pero tienes que saber lo que le estás metiendo al cuerpo. No es lo mismo meterle 250 que meterle 100 y estar pensando que le estás metiendo 250. ¿Vale? Por lo tanto, saber qué le estoy metiendo. ¿Vale? Y a eso sumarle el tema de los geles. También con el tema de las cápsulas, cuidado, las de 226 hay unas que llevan cafeína y sodio. Yo la lié en un maratón, me pasé de cafeína y llegando a meta con la medalla tuve que correr, que no me apetecía correr y tuve que correr al baño. Por eso, porque me equivoqué y cogí las de cafeína. Claro, iba a tope de cafeína y pasó lo que pasó. Por tanto, Ojito. cuidado con eso. Sí, hay que vigilar con eso. Ahí está la combinación. De hecho, tengo aquí un ejemplo. No sé si se ve. Sí, De, de 226, esta lleva cafeína. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Y cuando hace calor, la cafeína es delicada, ¿eh? No solamente a nivel digestivo, sino a nivel cardiovascular. Te puede jugar malas pasadas. Entonces, vigilar que cuando compréis pastillas de sales que no lleven cafeína. ¿Cómo las llevo yo? Truquito para los deportistas. Puedes llevarlas en estas monodosis, que son muy prácticas, pero yo las llevo, que me gusta mucho más, en un huevo Kinder. El huevo Kinder es muy práctico porque lo puedes abrir con una mano, tomarte la sal y cerrarlo. Y esto lo puedes llevar detrás en el maillot de la bici o en la mochila o bien en un cinturón. Es muy práctico y no se mojan si sudas porque cierra herméticamente. No las he probado de meter en el agua, ¿eh? Eso Yo no sé. sí, te iba a decir, te mejoro el truco. Uno, no las metas en el agua. Yo me la puse Vale, una vez en competición por error, me lo puse en el bolsillo para experimentarlo y no es hermético, a no ser que le pongas celo o algo, pero no. Le entra agua y se hace una pastita. Y bueno, tuve una pastita de sales que iba tomando y otro truco muy importante es para los de triatlón o los de ciclismo, llevar dos, porque a veces con la bici se te caen y es sí, una putada tener que volver atrás para coger las cápsulas. Y si se te caen y no llevas otra, vuelve atrás y coge las sales, porque luego las echarás de menos. sí. Experiencia propia, cagadas muchísimos. O sea, que volver atrás a buscar las sales, porque luego cuando tengas calambres al final te arrepentirás de no haber parado ese minuto a recogerlas. Pero huevo Kinder, súper bien y súper importante. Vale. Bueno, pues si no hay más dudas de esto, seguimos. Importante lo que ha dicho Tony, no tomar los geles y sales solos, sino combinarlos un poquito con agua. Ah, y otro consejo es separar los geles de las sales. Es decir, si te toca tomar un gel ahora, ha sonado la alarma, pipi, 45 minutos, un gel. Dejar un espacio, unos 10-15 minutos, hasta tomar la pastilla de sales. Si te coincide con la hora, en principio, si seguís la estrategia, no te va a coincidir, porque vas a comer cada 45 y vas a tomar la pastilla de sales cada hora y no va a coincidir. Pero en el caso de que coincidan, deja pasar 10-15 minutos antes de tomarte la pastilla para no sobresaturar de sales, si el gel lleva. Vale, bueno, aquí tenéis, según la duración del entrenamiento, si dura más de 90 minutos, ¿cuánto líquido tomar? Pues entre 400 y 800 mililitros la hora. Esto es un bidón y medio, más o menos, en bicicleta, ¿eh? En los soft, pues serían, depende del tamaño, es que también hay de varios tamaños, pero es aproximado. Pero aquí el error más frecuente, sobre todo en ciclistas, es que me voy a hacer el entreno de 2 horas o 2 horas y media, llego a mi casa y me he bebido medio bidón. Pues te falta hidratación, aunque sea de verano o aunque sea de invierno. Aquí hay que beber un poquito más. Sodio, ya hemos dicho. Las pastillas, si llevan entre 250 a 300 miligramos, ya va bien. Aquí pone entre 300 y 600 miligramos la hora. A mí esta cantidad me parece un poco demasiado. Hay que ajustarlo un poquito, ¿eh? Lo veo un poco alto.
pero bueno, es lo que pone en la literatura. Y carbohidratos, que antes ha salido el tema. Lo normal y suficiente es entre 30 y 60 gramos de carbohidratos la hora. Lo que consumen los atletas élites pro de 90 a 120 gramos la hora, que ahora se está viendo los últimos, eso es una barbaridad. Porque no es simplemente la cantidad de hidratos de carbono que entra en el cuerpo, es que puedas tolerar esa cantidad de hidratos. Y una persona que no está entrenada a este nivel, su estómago no va a aguantar esta cantidad. Esto se entrena a lo largo de mucho tiempo. Para nosotros sería suficiente el rango de 30 a 60. Hay personas que con 30 ya van súper bien, porque además se sienten más ligeros y les va mejor así competir, y otras que necesitan un poquito más. Vale, de esta lida, deja que te interrumpa. Sí. Me quedo con el tema del sodio, ¿vale? El tema del sodio, que creo que el 90% de los deportistas nos quedamos cortos con el sodio, sobre todo con el tema del calor, sobre todo en competiciones ahora que venimos de invierno, el cuerpo no está adaptado. Sí. Creo que la mayoría, sobre todo en competición, nos quedamos cortos. O sea, ha habido gente que me ha dicho, es que en un maratón tuve calambres y claro, por un maratón de 5 horas se habían tomado como 2 pastillas de sal y a saber qué tipo de pastillas eran. O sea, evidentemente esto hay que ajustarlo, pero tened en cuenta que más o menos estamos hablando de una cápsula de sal hora, a no ser que los geles que estás tomando lleven sodio y tal. Pero normalmente nos quedamos cortos. Normalmente los etiquetados están un poquito manipulados y a veces te ponen las cantidades por dosis. O sea, hay muchas triquiñuelas en los etiquetados de los productos porque para hacer el producto más barato o te ponen en lugar de sodio sale sal, que lo ha comentado Lida, que es cloruro de sodio. O sea, que normalmente vamos bastante por debajo. Tampoco hay que fliparse ahora y meterse ahí 8 cápsulas de sal en entrenamiento, pero creo que el 90% en competición vamos bastante por debajo. Sí, porque está el miedo instaurado a que tendremos molestias gastrointestinales, tendremos dolor de barriga, tendremos diarrea, y ese miedo hace pues que tomen menos sales. O yo creo que va por ahí el tema. Que si O si me paso de sales, lo que más seguro me pase es... cagaleras. Vale. Y por inercia también tendría mucha sed, ¿no? Podría ser, sí, podría ser que sí. Es que, claro, no conozco a nadie que se haya pasado de sales y me No, no, haya descrito sus síntomas. no, seguramente nadie se pasa, pero yo qué sé, alguien diga, Los ¿cómo síntomas puedo? que digo de cagaleras son, puede ser por sales, pero asociado a sales sin agua, ¿vale? Si va acompañado, para que esté equilibrado, pues no debería pasar nada de eso. Vale. Vale, por lo tanto, ya veis que no es fácil. Tengo que cuidar muy bien la cantidad de agua que meto, la cantidad de sodio que meto y la cantidad de hidratos que meto. Ni quedarme corto, ni pasarme. Pero si os quedáis con él, practicarlo, hay una parte de experiencia propia, probar las competiciones. Pero yo me conformo con que hagamos la estrategia de ir entrenándolo, ir practicándolo, luego practicarlo en la competición, ver qué sensaciones he tenido, qué ha pasado, qué no ha pasado, pero al menos saber antes de la competición qué voy a hacer, durante la competición cómo lo he hecho, e ir analizando, ¿vale? Hay que convertirse un poquito, cuanto más larga es la distancia. La mayoría de deportistas que están aquí, que si maratones, que si ultra trails, que si triatlones de larga duración, cuanto más larga es la duración, más importante tiene esto, porque todo esto te puede tirar por el suelo un año de entrenamiento. Quizá lleves un año entrenando y hacer mal esta parte te puede perjudicar muchísimo y hacerla bien te puede beneficiar muchísimo. O sea que aprender, practicar e intentar ser muy conscientes de leer etiquetados, de saber qué producto compro, de no comprar el producto que usa el vecino porque sí. Cuando compréis el producto, si lo compráis online, pues leer el etiquetado, qué componentes. Si vais a la tienda, pues escuchad qué os recomiendan, pero con un poco de espíritu crítico y ser muy conscientes de que
hay que cuidar toda esta parte porque es muy, muy importante. Y ya os digo que seguramente vamos todos muy por debajo, tanto con hidratación, con sodio. Con hidratos creo que se ha asimilado muchísimo más, pero si estás metiendo hidratos y no estás cuidando la otra parte, también te está perjudicando. O sea que quedaros con la imagen de esta diapositiva, que creo que es súper potente, de los 3 elementos, y tenerlo en cuenta porque es la clave del éxito en pruebas de más de 90 minutos. Es súper, súper, súper importante. Y más en esta época que viene ahora, que es prueba de larga duración con muchísimo calor. Bueno, vale. Vamos al test de la sudoración, que esto lo puede hacer cualquier persona en su casa, para saber cuánta agua has perdido durante un entrenamiento y cuánta agua debes reponer post-entrenamiento. Ahí cada persona es un mundo, puedes perder hasta medio kilo o hasta incluso 2 o 3. Y según la época del año, la condición climatológica y tú mismo, que cada uno tiene un metabolismo distinto. 1 kilogramo de peso perdido es más o menos lo que necesitarías de reponer en líquidos. ¿Qué hay que hacer? Pesarse antes de empezar el entrenamiento sin ropa y después del entrenamiento. Tiene que ser un entrenamiento de alta intensidad, el mínimo de 1 hora o más, ¿vale? Y así ver cuánto peso has perdido. Ese peso, más o menos, por kilogramo tendríamos que reponer 1,2, 1,5 litros. Entonces, si has perdido 1 kilo, eso es lo que tendrás que beber. Si has perdido 2, pues 2 o 2,5 y así, ¿vale? Pero el rango en general suele ser entre medio kilo hasta 2, 3 kilos. Hay gente que suda mucho y... Yo tuve un deportista que tenía muchísimos problemas de calambres y encima quería correr carreras de trail. Su tasa de sudoración eran 4 kilos hora. La gran conclusión que sacamos fue: tienes que cambiar de deporte. Era imposible que compitiera en carreras de trail, porque en trail los avituallamientos están muy, muy separados. Era imposible, o tenía que correr con 2 garrafas de 5 litros a la espalda y 1 tonelada de sales, o era imposible que cubriera las necesidades. Y la gran conclusión fue, bueno, ahora hace ciclismo, o sea que decidimos que el trail no era para él, pero una barbaridad, ¿eh? Además me enseñaba imágenes y era de gente que suda muchísimo. Tuve un caso también similar, así que sí, es difícil de ajustar y lo ajustas con pastillas de sales, pero aún así no es suficiente. Es que la tasa de sudoración de cada persona es un mundo. Sí, porque eso es eso. Llega un momento que es imposible logísticamente cargar con esa cantidad de agua y era imposible. En una bici sí, que puedes jugar con más bidones, meter más cantidad, pero lo que es la parte de carrera y más en trail, que los avituallamientos son como son y van como van, era imposible. O sea que el tema de la tasa de sudoración es algo curioso que puedes probar porque también luego es muy relativo a... las condiciones ambientales. Es muy diferente si sales ahora que más o menos hace calor, que si salimos en agosto, que si sales a las 6 de la mañana, que si sales a las 10 de la noche. El tema de la humedad, no es lo mismo la humedad que puede haber en Mallorca con la humedad que puede haber en Teruel. Pero bueno, que lo vayas practicando para trabajar un poquito esa parte de conciencia. No hace falta tampoco ir al miligramo, pero entonces esa parte de conciencia te puede sorprender la cantidad de líquido que pierdes durante el ejercicio, que luego se gana muy rápido. Eso de pesarse, nada más llegar del entreno para ver cuánto ha adelgazado, no, esa pérdida de peso, aunque tú te veas muy fina y muy fino, es líquido, ¿vale? Cuando vuelvas a beber un poco y a comer, lo vas a recuperar. Y es el truco para engañar a la nutricionista también. Darle el peso post-entrenamiento. Este no vale. Vale. Sí que por la tasa de sudoración creo que hay que tener en cuenta si has bebido durante el entrenamiento, ¿no? Sí. Sí, de todas formas, esa agua, bueno, es inevitable perder líquido, entonces tendrás que reponerlo igualmente. Pero si no bebes, pues habrás perdido muchísimo más. Vale. Luego, porque si hay alguno que quiere afinar muchísimo para una competición y no sé qué, pues puede tener en cuenta la cantidad de líquido que ha consumido.
El problema es si orinas, ¿no? Si orinas ya se desvirtúa un poquito la Claro, fórmula. y además el beber después también ayuda a la pérdida de líquido. Es decir, es que la gente piensa que por beber más, no sé, va a ganar peso, pero no es así. Es que además te ayuda a reducir de peso, porque ya os lo dije en una de las primeras charlas que todas las reacciones químicas necesitan un medio líquido y ese medio líquido suele ser el agua. Entonces tenemos que darle agua a nuestro cuerpo. ¿Y has probado estas tiras que hay de tasa de sudoración? No, esto no. Bueno, no sé si ha llegado a cuajar o no en el mercado, pero llegó a haber son como unas pegatinas, ¿no? Y que Sí. según, incluso no es tasa de sudoración, es tasa de sodio perdida. Ah, Pero no sé hasta qué punto son fiables o no fiables, o veo que no están explotando muchísimo en el mercado, o sea que tampoco lo sé muy bien. Pero era como que es como hasta cierto punto que marca la etiqueta, te marca la tasa de sodio que pierdes por hora. Pero bueno, volvemos a, no nos interesa afinar tanto, pero bueno, tener en cuenta sí que es interesante. también es importante fijarnos para saber si estamos perdiendo muchas sales, es la ropa. Si cuando terminamos el entrenamiento a la competición esa ropa está marcada de blanco, que hemos perdido muchísimas sales. Y eso Vale. también es información. Cuidado, triatletas, que yo he tenido gente que me manda la foto de, mira cuánta sal he perdido. A ver, has nadado en el mar, también ten Sí, en es que cuenta que... sí, ojo, ojo. Ahí, Pero pero en ciclistas sí, sí sí, que sí. se ve claro. Si Sí. eres el ciclista se ve muy claro y corriendo no tanto porque el tipo de tejido no marca tanto las sales, pero en ciclistas sí que se nota muchísimo. Ujú. Bueno, ya nos queda poquito, ¿eh? Ya terminamos, quedan nada, dos diapositivas. Esto rápidamente es que va a ser un poco diferente si entrenamos en un entorno cálido o un entorno frío, pero de todas formas se pierde agua y se pierden sales. En un entorno cálido podríamos llamarlo deshidratación ruidosa porque se nota mucho, ¿no? Tenemos sed, sudamos, perdemos mucho sodio y agua y tenemos que reponer mucha más cantidad, lo que hemos visto antes en la diapositiva anterior. Y nos va bien, pues, refrigerarnos. Y en cambio, en entornos fríos, podríamos llamarlo deshidratación silenciosa porque no nos damos cuenta, pero estamos sudando igual. Y esto también podría compararse con los entrenamientos en una piscina, que por estar en remojo pensamos que no sudamos, pero estamos perdiendo líquido igualmente. La sudoración aquí es moderada y es baja, pero está. Y la pérdida también se da en un ambiente frío por la vaporización a través de la respiración. Lo que sale por nuestra boca y por nuestra nariz, también eso es vapor de agua que estamos perdiendo. Entonces también hay que beber y hay que reponer sales. Menos cantidad que en una época de calor, pero también hay que tenerlo en cuenta. Aquí, cuando hace mucho frío, estrategias de ciclistas, por ejemplo, es meter en los bidones té o infusiones porque te dan calorcito y es más agradable beber que beber agua fría, ¿no? Y recordar siempre Perfecto. beber aunque no tengas sed. Vale, eso está bien por si tenéis alguna competición, porque claro, creo que relacionamos mucho la hidratación con calor, ¿no? Es muy Sí. fácil, hostia, hay competición en calor, tengo que cuidar el sodio, la hidratación, pero si hacemos una competición o entrenamientos en invierno, como que lo descuidamos un poquito más y quizá nos estamos deshidratando. Me gusta el truco este de las bebidas calientes, porque como que el cuerpo no te pide tanto beber con el calor, en cambio Claro, si tiras del truco de la bebida caliente, pues sí. puede ir Bueno, bastante bien. de hecho, por ejemplo, en las carreras de trail, que aquí veo que pone caldo, normalmente los habituallamientos suele haber caldo calentito, porque eso, además de darte nutrientes, te hidrata. Y es algo que entra fácil. Cuando estás en la montaña con frío, pues ayuda. Y suelen tener bastante sal, digamos, y tienen bastante sodio también, ¿no? Exacto.
Así que genial. O sea que en los avituallamientos trail runners a comer sopa a tope porque tiene mucho sodio y te aporta... Entra muy bien, además el cuerpo te lo pide, ¿eh? O sea, ¿qué Sí, parte de...? Porque yo creo que también el cuerpo es como sabio y nos pide lo que le está faltando, ¿no? claro, Si cuando claro, llego a casa el cuerpo me está pidiendo que me coma una ensaimada, que me coma algo muy dulce, claro. creo que es porque voy falto de hidratos, ¿no? Estoy en Sí, metabolismo de grasas y voy fatal. sí, Si sí, el cuerpo me está necesitas. pidiendo agua, es un síntoma de que voy bajo de agua. Y si el Sí, cuerpo me está pidiendo algo salado, a mí me pasa a veces, ¿eh? Llegas de casa y me comería unos frutos secos salados, me está sí, faltando sodio. O sea, es sí, real esa... es real. Es real. De hecho, lo que más recomiendo siempre es escuchar al cuerpo, porque cuando te manda estas señales es lo que realmente estás necesitando. Y, por ejemplo, ahora tú comentas los casos bueno, pues te pide frutos secos con sal porque es lo que necesitas, o te pide dulce porque has gastado muchos hidratos y necesitas reponerlos. Todo esto, pero por ejemplo, también en el caso de la mujer, en el ciclo menstrual, cuando se acerca el momento de la menstruación, suele pedir grasas. Y esas grasas, pues pueden venir de los frutos secos o del aguacate o del salmón o el aceite, y hay mujeres pues que lo notan muchísimo, que el cuerpo les pide eso. En vez de dulces, que se entiende esto como no, la época menstrual dulces, pues hay mujeres que tienen el ciclo muy regular y conocen muy bien su cuerpo y les pide justamente eso. Pues no hay nada más sabio que conocerse y escucharse. Bueno, pues vamos terminando. Lo último, recordar que la cantidad de socio es muy importante y os pongo aquí una cita de uno de los artículos científicos, es del 2018, pero como es del Instituto de Ejercicio y Deporte y de Nutrición y es una información bastante clásica, pero que dura pues porque es la que vale, eh, recomiendan eso, que los niveles de sodio sean unos 340 miligramos y eso representa un octavo de una cucharadita de sal. Y aquí os pongo el dibujito para que veáis más o menos cuánto sería visualmente, ¿vale? Las pautas que recomienda es ingerir entre 300 y 600 miligramos la hora, que es lo que hemos comentado antes, y eso sería entre 1,7 y 2,9 gramos de sal durante un ejercicio prolongado. Eso es lo que dice la literatura científica, ¿vale? Y a modo de resumen, comentamos todo lo que hemos dicho hoy, que es base diaria sólida, hidratación diaria súper importante, 2,5 litros al día, y cuando se acerca la competición, esos días previos todavía más, incluso lo podemos aumentar un poquito. Estrategia intraentreno precisa, regla del 20-40 y las pastillas de sales cada hora. Y la recuperación post-entreno, lo de pesarse y tener en cuenta que si he perdido 1 kilo tendré que reponer 1,5 litros de agua. Con esto, ¿qué conseguiremos? Un fantástico rendimiento físico y mental y reduciremos molestias intestinales, reduciremos calambres y reduciremos la fatiga mental. Y seremos unos máquinas. Perfecto. Vale, presentación finalizada, ¿no? Sí. Vale, momento, si por aquí Pepe y Chole, si tenéis alguna duda, meterle caña a Lida. Yo tengo un montón de cosas que preguntarle a Lida, ¿vale? Temas, cerveza, post-entreno. Error. ¿Por qué? No soy cervecero, soy cero cervecero. Pero bueno, está el típico post-entreno o post-competición. Bueno, hay gente que se Sí, mete ahí una cantidad de cerveza. Yo tengo que reconocer que cuando acabo un triatlón de media distancia,
me salto la parte de los macarrones y los espaguetis y las Coca-Colas y todo y me voy a un supermercado a comprar agua con gas. El cuerpo me pide agua con gas. Seguramente falta de líquido, falta de sodio y el estómago me pide que solo le entre agua y con gas. No sé por qué, pero muchísima agua con gas. Al tema cerveza, ¿por qué no? Cerveza porque tiene alcohol y alcohol deshidrata. El alcohol es diurético. Lo que hace es hacerte ir al baño, es decir, perder líquidos. Si has acabado una competición y bebes alcohol, lo que estás favoreciendo es la deshidratación. Y es justamente lo que tienes que evitar. Tienes que reponer líquidos, no perderlos. ¿Qué pasa? Que hemos terminado una competición. Nosotros vivimos en un contexto social muy arraigado a este consumo, ¿no? Nos gusta celebrar con una cervecita fresquita, si hace calor todavía más, con los amigos brindando. Bueno, pues tú como deportista tienes que valorar si te compensa beber esta bebida con tus amigos porque te aporta ese beneficio o vas a priorizar hidratarte bien y recuperarte. Si eres un deportista que compite en serio, que te juegas el podio, que estás en una clasificatoria, pues seguramente optarás por no beber cerveza. Pero si eres una persona que vas a pasártelo bien y la guinda del pastel es celebrarlo con tus amigos así y te gusta, pues valóralo. Pero como nutricionista no es la mejor opción. Si es sin alcohol, ¿compensa? Si es sin alcohol, puede valer. Vale, perfecto. Dale, Peter. Buenas tardes. Me imagino lo que me vas a contestar, pero mi pregunta es sobre los refrescos después del del entrenamiento, o antes o mientras no estés entrenando. Porque veo a ciclistas y tal que cuando terminan la carrera, la etapa, beben Coca-Cola. Refrescos ya sé que llevan gases y azúcares y no sé qué y no sé cuánto. ¿Qué opinas? Vale, los refrescos en sí no son una bebida saludable, por lo que has comentado, llevan azúcares y llevan aditivos que no nos interesan. Pero, contexto deportivo, siempre hay que cogerlo con pinzas. Los deportistas que vemos, por ejemplo, en el Tour de Francia, terminan una etapa, lo primero que hacen es beberse una naranjada o una Coca-Cola. ¿Por qué? Porque necesitan reponer azúcares, justamente lo que gastan, e hidratarse. Y además estas personas están gastando unas 8.000 calorías al día. Nosotros de media gastamos unas 2.000. No es comparable. Nosotros no vamos a hacer uso de esos azúcares. Entonces no es recomendable. Ahora Hay que bien, tener en cuenta, perdón, sí. si has hecho un entreno muy intenso, bueno, y ese día, pues mira, te apetece, pues te la tomas, pero que no sea de habitual. Cogiendo la teoría, será una bebida hipertónica, ¿no? Sí, Lo si que no pasa has que entrenado suficiente, sí. hay que tener en cuenta que estos ciclistas del Tour al día siguiente vuelven a tener competición. Es decir, Claro. si tú fuese un caso de que tienes una carrera por etapas, ¿vale? Una carrera por etapas de 3 días, quizás sí que te interesa, vale, no es lo más saludable, pero me interesa recuperar lo más rápido posible para la siguiente etapa. O sea, tengo que cargar muy rápido hidratos, es una bebida hipertónica, la puedo meter dentro de esa Sí. recuperación rápida. Pero bueno, lo ideal, teniendo en cuenta la parte de salud, es, vale, mejor sí, ese hipertónico o esa carga de hidratos la hago a nivel saludable porque de paso me llevaré esos nutrientes que nos benefician y nos aportan tanto. Claro. Los refrescos a lo mejor también son una buena estrategia durante la competición. En competiciones largas los ponen en habituallamientos, ponen Coca-Cola a veces. Pero hay personas que les dan gases, luego eso incomoda también a la hora de correr. También lo tienen que entrenar. Para reponer, ¿qué sería mejor? Agua con gas, porque el agua con gas tiene muchos más minerales que el agua sin gas. Está carbonatada, que además es un extra, pues
normal que a Tony le apetezca tanto cuando termina una competición porque está cargada de minerales, que es justo lo que necesita. Es una buena estrategia, agua con gas pre-competición, como prehidratación, si no te sienta mal a nivel de gas. Si no te sienta mal, sí. Vale, perfecto. Me falta tema personas con hipertensión, el tema de las sales y tal. ¿Qué hacemos? Depende si están tomando medicación o no, porque también hay que valorar eso. Si tienes una medicación que lo que hace es bajar la tensión y estás poniendo sales que contrarrestan el efecto de ese fármaco, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Quizá hay que ajustar la dosis más, más al milímetro en esas personas. Vale, Sí, perfecto. Por lo tanto, pero hay que con, mirarlo al detalle. con hipertensión, cuidado con la cafeína y cuidado con las cápsulas de sal. Mejor contar con Lida, que te ayude, que te asesore y con calma y con cariño. Vale, me falta tema, porque claro, hablamos mucho del sodio, pero en proporción, no hace falta ser una cifra exacta, porque has hablado del resto de minerales que también perdemos, pero el más Sí, importante es el sodio, ¿no? sí. O sea, el resto son menos importantes en plan que Bueno, si yo solo metiera sal, si yo solo metiera sal de casa, ¿vale? Cloruro de sodio, que sé que tiene una parte de sodio. Si solo me centrara en sodio, no, también tendríamos que tener en cuenta lo que hemos comentado antes, el cloro, el potasio y el magnesio. Por ejemplo, el cloro sí que tendría que estar en bastante cantidad, por eso la sal común de casa nos ayuda bastante, y magnesio en menos cantidad y potasio también. Pero que tenga una, no sé qué decirte, sería un cuarto de lo que introducimos de sodio, por ejemplo. Si de sodio estamos tomando 200 miligramos, pues de magnesio y de potasio nos bastaría con entre 30 y 50 miligramos. vale, perfecto. Por eso intentamos meter cápsulas de sales porque intentan llevar pues proporción de todo. Sí, Vale, pero a veces hay como suplementos o hay sí, como busters anticalambres que ponen sí. magnesio, historias de eso. Los- ¿Cuánto hay de real o cuánto hay de placebo? O... bueno, algunos no sé si son placebo o no. A ver, yo creo que algunos sí que hacen su función. Por ejemplo, hay geles o suplementos solo de magnesio que pueden ayudarte en el momento que pueden empezar a aparecer calambres, te pueden ayudar a reducirlos. El magnesio sí. Y después los shoots estos de no cramps o las gominolas estas de no cramps, pues ahora mismo no sé qué cantidad tienen, así que no me puedo mojar y darte mi opinión, porque no Vale. los he estudiado, los tengo que revisar. A ver, lo ideal es no tener que llegar a tener que tomar el no cramp o no esto porque hemos hecho todo lo demás muy bien. Pero bueno, también volvemos al placebo o a lo que a ti te funciona, ¿vale? Si tú a ti llevar eso, el gel ese de magnesio, que cada vez se vende menos, el de magnesio, Sí, cuando tienes el calambre te ayuda a tomar, y quizás porque vas con un déficit de sodio que flipas, pero bueno, te ayuda a que se te pase, pues bueno, bienvenido sea, no te hará mal, ¿no? sí. Vale, el tema de... Claro, el problema es, en competición, triatlón, si intento cubrir muy bien esas necesidades de líquido, tengo ganas de orinar, de micionar, de mear cada 2 por 3. Y eso genera una incomodidad. ¿Dónde está el puntito? Porque si estoy teniendo muchas ganas de orinar es porque me estoy pasando de agua o no tiene nada que ver. Puedes haber bebido mucho, pero también juega el factor nervios. Los nervios también hacen que tengas más ganas de orinar. Sí, eso, es decir, eso me ha pasado en el pre, es decir, nunca abracéis a un triatleta antes de que salga, porque el neopreno por dentro sabéis cómo va. En el pre lo entiendo, porque está esa parte de componente de nervios y tal, pero luego, cuando llevas ya 2 horas en bici, más los 45 minutos de natación, cuando ahí te entran muchas ganas de orinar y eso incomoda, Eso me he podría pasado decir del líquido, ¿no? que has bebido de más, quizá.
¿He bebido porque de más o que la concentración de sales era baja o no tiene nada que ver? no, sería que has bebido de más, porque o no estás sudando lo que tú creías que ibas a sudar. ¿Vale? Por lo tanto, A lo puede ser un mejor buen indicador. O sea, tener sí, muchas ganas de mear en una prueba larga puede ser un indicador de que me estoy pasando. o que estás bien hidratado, lo único que tienes que soltarlo porque O sea, hay que te soltar so- te sobra, claro. Lo que pasa que, claro, eso que comentas, a lo mejor no lo sabes hasta ese día de la competición, porque tú te has preparado la estrategia así, pensando que ese día iba a hacer muchísimo calor, porque has entrenado mucho así y los días previos hacía mucho calor, pero justamente ese día se ha puesto nublado, ha llovido, no sé qué, y ¡pam! Claro, Evidentemente. Pero bueno, también volvemos a encima de la balanza. Mejor sí. tener que pararme 2 veces en el baño portátil en un media distancia que Ujú. no tener que caminar 10 kilómetros porque tengo calambres non-stop. No, mejor párate y pierde un par de segundos y sigue. Sí, Y sí. esto estoy hablando de media distancia. Para los de larga distancia, los trail runners, pues que estéis orinando, tengáis ganas de orinar, es síntoma de que estáis haciendo bien la hidratación o al menos no vais por debajo. Pero también he Sí. tenido problemas de ultra trail runners que han tenido que abandonar por estar orinando sangre. O sea que No, pues ahí una falta. deshidratación extrema. O sea que por Sí, ahí. podemos Vale. notar hidratación con eso. Orina de sangre, molestias intestinales, dolor de cabeza, desconcentración, elevada frecuencia cardíaca y que no baja, es decir, que te paras y no baja, y, y boca seca, claro. Creo que esos serían básicamente los síntomas. Vale, comentar, tema, cuando haremos una sesión de estrategia, porque la estrategia de nutrición da para mucho y creo que contar con ayuda creo que es muy importante con el tema de la estrategia de nutrición. Tener en cuenta también cuando vamos a una competición y pone avituallamiento, bebida isotónica. Yo tengo grandes dudas que esa bebida realmente sea isotónica. Seguramente será muy hipotónica, supongo que tú me lo confirmas. Sabe algo dulce, pero le echan muy poquita cantidad y muchísima agua, ¿vale? Algo nos hidrata y algo nos aporta, pero es el momento de tirar de nuestras propias cápsulas de sales, ¿vale? El tema de la bebida isotónica creo que es muy práctica en ciclismo, porque tú mismo te preparas los bidones, llevas tus bidones. También tener en cuenta cuánto te van a durar esos bidones o cuánto, porque habrá un momento quizá te tendrás que deshacer de uno y el próximo será solo agua. Y tienes que jugar un poquito con si estoy bebiendo agua o si estoy bebiendo el isotónico. Si estoy bebiendo más agua, quizá tengo que meter más cápsulas. Hay que hacer un poquito ese ejercicio de un poquito de autogestión y autorreflexión, pero tener en cuenta eso. Y los avituallamientos en competiciones, cuando pongan isotónico, esa bebida creo que no es isotónica. Está Y muy diluida, normalmente suele estar muy diluida, pero aquí mi consejo es no tomar nada que no hayas probado antes. Esa es la regla. Porque, y entonces bebe agua, que sabes que es agua y ya. Lo que lleve algo mezclado, te la juegas. vale, Pero no- a nivel estrategias, ¿vale? En triatlón más o menos es fácil porque llevas tus geles, luego si es una franquicia o una marca consolidada, te suelen decir qué marca habrá de producto, qué tal, pero bueno, en muchas ocasiones el producto que ofrecen es el patrocinador, no va a ser muy bien, o sea, en esos casos ya sabemos que mejor llevarlo nuestro. Ujú. Para mí creo que lo más difícil de la parte de hidratación es el trail running. Trail running, avituallamientos muy descontrolados, a veces entre avituallamientos hay 4 horas, 5 horas. Claro, para los pros está muy bien porque están 1 hora y media en llegar de avituallamiento en avituallamiento, el resto es casi imposible. Estrategias, ¿vale? ¿Cómo hacemos en trail running para llevar esta gestión de las bebidas isotónicas? Porque no podemos ir cargados con 25 litros. Recomendación. La primera recomendación es estar bien hidratado de serie los días previos, porque eso te asegura que puedes estar más rato sin beber porque tienes reservas. Tu cuerpo se ha hidratado previamente los días antes. Después llevar los bidones siempre llenos y llevar uno con agua y uno con ISO.
uno de cada. ¿Por qué? Porque si llevas los dos con ISO, llega un punto que igual te da asco el ISO y no te lo bebes. Y necesitas agua sola. E ir alternando. En los avituallamientos, siempre pararte a rellenar. Aunque estén a medias. Porque normalmente es lo que pasa, lo que dices tú, que el avituallamiento siguiente está a kilómetros luz de donde acabas de estar. Pero muchas personas fallan en ese punto. Porque llegan a un avituallamiento y dicen, bueno, aún llevo. Y no recargan y luego resulta que el siguiente estaba más lejos de lo que pensaban. Otra estrategia, pero eso, claro, es peso añadido, es llevar un bidón extra detrás. Porque normalmente las llevan aquí 2 y puedes meter 1, pero es que eso es más peso. Lo que hacemos nosotros, o con la mayoría de deportistas que entrenan trail running, es como llevar como preparados, como sobres pequeñitos en el preparado. Sí, lo llevan y en los avituallamientos lo mezclan aquí. Exacto. Ahí, esa era la estrategia que quería llevar, ¿vale? Existe esa opción de llevar como los sobres preparados para el soft que tú tienes, ya sabes la cantidad de isotónico que puedes meter por agua y en los avituallamientos prepararlo, porque claro, es eso, que no tienes la facilidad ni la comodidad. Pero bueno, creo que la gran conclusión es esa, hay que cuidar la hidratación, hay que ser muy estrategas. Lo que ha comentado Lida, que es súper importante, que lo hablamos un día y hicimos una sesión de estrategia de nutrición, es la estrategia la tengo que adaptar a las circunstancias de la prueba, sobre todo a nivel hidratación con el tema de la temperatura, porque todo depende de la temperatura y hay que ajustar, depende de temperatura, sensaciones y hay una parte de experiencia, de bagaje, pero bueno, que al menos sepas qué habías preparado y que juegues con todo eso. Son muchos factores y que escuches a tu cuerpo, ¿vale? Que siento que cada hora tengo ganas de mear, es que estoy metiendo demasiado líquido, pues afloja un poquito, no necesitas tanto. Pero dentro de la gravedad, pues mejor tener ganas de ir al baño que no llegar mal de sales. Y toda esa parte de ser conscientes, de investigar un poquito, de escuchar, de preguntarnos, no vayáis a pelo, no vayáis a, me tomo 3 cápsulas de sales y tiro, no, hay mucha estrategia nutricional y que te puede tirar por el suelo todo tu entrenamiento, todo tu rendimiento, una mala estrategia. Yo siempre digo que una buena estrategia no te hará ser el campeón del mundo, pero una mala estrategia sí que te hará ser tu peor versión. O sea que es súper importante el tema de la nutri y la hidratación es primordial. Y tener en cuenta la parte de los hidratos, ¿vale? Que es una gran vía por la cual podemos meter hidratos, no solo la parte de los geles, porque a veces solo pensamos hidratos, geles. No, en la parte de hidratación es súper práctico meter hidratos. En formato polvo puedes meter hidratos a tope y es muy práctico y en verano es muy fácil y muy práctico. Luego, el otro día estuvimos hablando de estrategias a nivel logístico de los entrenamientos, tiradas largas y tal. Pues aquí también tener en cuenta, que lo comentamos, el tema de la hidratación. ¿Cómo me puedo hidratar? A lo mejor tengo que hacer un circuito y aparcar el coche y dar 2 vueltas al circuito y pararme 2 veces en el coche. Practicar los avituallamientos. Hacer una ruta que sé que me paso por una gasolinera y puedo comprar bebida. O toda esa parte que también hay que darle la importancia que se merece, sobre todo cuanto más larga es la distancia y cuanto más calor hace. O si por logísticas tienes que entrenar a horas que el calor aprieta. ¿Vale? Que seamos un poquito más inteligentes y no vayamos a pecho descubierto, porque al final también está la parte de salud en riesgo. Y sobre todo eso, no os fiéis nada de las marcas, no os fiéis de los consejos del vecino, preguntad, mirad, analizad. Es que yo me volví un loco de leer etiquetados porque te engañan un montón. Y luego los que vienen así con pastillitas y la tienes que disolver en el bidón, pero luego tienes que mirar por dosis y dosis resulta que son 2 cápsulas y en lugar de poner sodio en el etiquetado pone sal. O sea, es súper complicado entenderlo bien. Pero bueno, por eso están los profesionales como Lida, le preguntáis y si no, pues os dejáis asesorar por ella y creo que es un tema muy importante. Y si no tenéis ninguna pregunta más, Lida, súper sesión, súper contenido, gran valor. Ha sido larga. Ha sido larga, pero es un tema que es súper importante. Además, ahora coincide, porque creo que en verano lo tenemos muy claro, pero en este cambio de estación creo que es cuando más te puede perjudicar no tener en cuenta bien estos aspectos de adaptación al calor. Pero si lo haces bien,
le puedes sacar mucha ventaja a tu mejor versión, que creo que es el gran objetivo y podemos mejorarlo un montón. Ahora, para empezar a adaptarse, lo ideal también que nos puede ayudar es, antes de empezar el entrenamiento, tomar la pastilla de sales, ir a entrenar y al volver tomarte otra. Y ya no te la tienes que llevar encima, porque ahora aún no hace tanto calor y luego ya las tienes que llevar sí o sí. Pero bueno, para empezar, puedes empezar con una, luego dos y vas aumentando, ya te vas adaptando. Ir probando cómo te sienta. Muy bien, muy bien. O sea, sí, esa estrategia te la iba a preguntar, la de tomarme cápsula y me piro, es buena estrategia, ¿no? Sí, es buena estrategia. Y post también para ayudarte a recuperar. Y después de una competición también puedes tomarte incluso antes de acostarte o previa a la competición también hay estrategia para esto que te ayuda. Que la hidratación post-competi es muy importante porque te va a ayudar a que el día siguiente no seas tan cadáver. Muchos tienen sensación de resaca y no es por el desgaste, es por la deshidratación. Entonces, si ya empiezas haciendo una buena hidratación post, vas más que seguro. Perfecto. Pues nada, a leer muchas etiquetas, a cuidar mucho el tema de las sales y nada, los que estéis en el equipo Finisher, aprovechar los feedbacks para ir poniéndome ahí cuánta sal habéis tomado y si lo estáis haciendo bien, pues os tiraré las orejas. Pues nada, Lida, gracias por estar aquí una semana más, por ayudar. Pepe, Chole, gracias por estar por ahí y nada, nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao, gracias.